Hola, sean bienvenidos al día 92 de el devocional. El tema de hoy va a ser Sigue a Jesús. Llegados a un punto, Pipa y yo nos adentramos en el mundo de Twitter. Es un mundo donde sigues a otras personas y tú mismo eres seguido. Katy Perry y Justin Bieber tienen en la actualidad más de 75 millones de seguidores cada uno. Muchas otras celebridades tienen también enormes cantidades de seguidores. La gente sigue sus vidas, palabras, estilos de vida, dietas y elecciones de moda. Quieren saberlo todo sobre ellos, interactuar con ellos y ser como ellos al imitarlos. No hay nada que sea inherentemente malo en esto. Es natural querer seguir viendo a quienes admiramos. Seguir a los famosos en Twitter puede ser divertido e incluso enriquecedor. Pero seguir a la gente en Twitter es una cosa, ser un verdadero seguidor de alguien es otra muy distinta. Significa imitar su vida y hacer lo que aquella persona nos dice hacer. Elige seguir a la gente adecuada, al contrario que en Twitter, a quien sigas es algo verdaderamente importante. Por ejemplo, millones de personas siguieron a Hitler, Stalin y Pol Pot. Todavía hoy millones de personas siguen a dictadores malvados, terroristas y líderes de pandillas. Alguna gente se muestra escéptica respecto a la tradición y las instituciones y no saben a quién seguir. Los modelos tradicionales que con frecuencia eran apoyados por nuestras familias o provenían de ellas, en cierta medida se han quebrado. Esta situación deja a mucha gente en la indecisión acerca de a quién seguir. Jesús dijo en muchas ocasiones, sígueme. De toda la gente que jamás haya vivido, Jesús es quien tiene el número mayor de seguidores. Más de 2.400 millones de personas profesan seguir a Jesús en el mundo de hoy. Los seguidores de Jesús quieren conocerlo y ser como Él. En cada uno de los pasajes de hoy vemos algo de lo que significa seguir a Jesús. Salmos 40, del 1 al 8, menciona, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pántano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso quien pone su confianza en el Señor y no recurre a los soberbios ni a los que se pierden tras la mentira. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus planes en favor nuestro. Si quisiera anunciarlos y proclamarlos, serían más de los que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Cuando pases por momentos difíciles, serás reconfortado al recordar las bendiciones pasadas y los momentos en los que Dios te ha rescatado. David escribe sobre la época en la que estaba en la fosa de la muerte, lleno de lodo del pantano. Puede que estuviera describiendo la experiencia del pecado, la enfermedad o la profundidad de la depresión. Corrie ten Boom afirmó, no hay fosa tan profunda que supere en profundidad al amor de Dios. La fosa de la depresión puede ser un lugar aterrador. En tiempos así recordamos todos nuestros fallos y nuestras decepciones. Empezamos a creer que nada bueno nos puede suceder jamás. Nos sentimos infelices y sin remedio. Empezamos a pensar
que nunca superaremos nuestros problemas para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. En medio de este desvalimiento, David dice: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Después de que Dios lo sacara de la fosa de la muerte, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Dios puso una nueva canción de alabanza en los labios de David y su testimonio llevó a que muchos otros pusieron su confianza en el Señor. David describe la gran bendición de ignorar lo que el mundo adora y seguir al Señor. Dichoso el que pone su confianza en Él. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de los que puedo contar. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. David escribe: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. El secreto del éxito de David fue la oración y la obediencia. David se ofrece a sí mismo para seguir la voluntad de Dios con todo su ser, proclamando: por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. También este era el secreto del éxito de Jesús. Según el autor de los Hebreos, estos versículos encontraron su cumplimiento perfecto en Jesús. Nos dice que el mismo Jesús citó los versículos del 6 al 8 de este salmo. Jesús oró y obedeció diciendo: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. El escritor de los Hebreos prosigue: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Sigue el ejemplo de Jesús y ofrécete para hacer la voluntad de Dios. David dice que aquellos que hacen del Señor su confianza serán bendecidos. Verás todo tipo de maravillas. Querrás anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que podemos contar. Señor, gracias por las veces que me has sacado de la fosa de la muerte y del lodo del pantano. Has puesto mis pies sobre la roca, dándome un lugar firme donde pisar y una nueva canción para mis labios, capacitándome para testificar para que otros pongan su confianza en el Señor. Ayúdame hoy a orar y a obedecer. Lucas 8:40 y Lucas 9:9 mencionan: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes se agolpaban sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, y al instante cejó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús, y yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies, en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús dijo a Jairo: no tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y también el padre y la madre de la niña.
Todos estaban llorando muy afligidos por ella. «Dejen de llorar», dijo Jesús, «no está muerta sino dormida». Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y dijo: «Niña, levántate». Ella recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Sigue las instrucciones de Jesús. Jesús no tenía redes sociales, capacidad de difusión, pantallas grandes o tan siquiera un simple micrófono con el que emitir el mensaje. No necesitó nada de esto. Tenía el poder y la autoridad que transmitió a sus seguidores. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, salgan de ese pueblo y sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando las buenas noticias y sanando a la gente. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: «A Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas y procuraba verlo?». Aunque esté bien usar todos los medios disponibles para dar a conocer el mensaje de Jesús, no debemos centrarnos tanto en los medios modernos de comunicación que olvidemos lo esencial de todo. Sigue el ejemplo de Jesús y sus instrucciones, de las cuales leemos en este pasaje. Jesús sanó a una mujer que había padecido de hemorragias y resucitó a la hija de Jairo, trayéndola de vuelta a la vida. Jairo y la hemorroísa son dos personajes muy diferentes, uno hombre y la otra mujer, uno un sujeto, la otra parte de la multitud, uno influyente, la otra aparentemente insignificante. Uno le habló a Jesús de su hija, la otra fue llamada hija por Jesús, uno era rico y la otra estaba enferma. Aún así, ambos dependían del poder y la autoridad de Jesús, y los dos reaccionaron de la misma manera al acercarse a Jesús. Jairo se postró a los pies de Jesús y la mujer fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Ambos dieron la respuesta adecuada a Jesús, reconocieron su poder y estaban preparados para seguir sus instrucciones y creer que Jesús tenía el poder para sanar. Jesús le dijo a la mujer: «Hija, tu fe ha sanado. Vete en paz». A su vez dijo a Jairo: «No tengas miedo, cree nada más y ella será sanada». Ambas son historias de un extraordinario poder y una extraordinaria compasión. Se decía que Jesús, que quienes lo tocaban quedaban sanos. Cuando la mujer que había tenido hemorragias por 12 años lo tocó, él replicó: «Alguien me ha tocado y yo sé que de mí ha salido poder». La mujer fue sanada al instante. Después, Jesús resucitó a la hija de Jairo de entre los muertos. La gente estaba atónita. Jesús ejerció su ministerio con gran poder y autoridad. Lo que aún es más asombroso es que Él te pase ese poder a ti. Poder y autoridad son palabras que justamente asociamos con el ministerio de Jesús. Pero no solo se dan en Jesús. Él llamó a todos sus discípulos juntos y les dio poder y autoridad para predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Este es el ministerio al que están llamados todos y cada uno de los discípulos de Jesús. Su poder y autoridad están disponibles para ti hoy en día. Jesús,
Señor, enséñame a seguir tus instrucciones, a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Ayúdame a seguir tu ejemplo de cerca y aprender a ministrar con poder y autoridad. Números 31, versículo 25, nos dice: el Señor dijo a Moisés: tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para mí. El Señor, tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas, apartarás uno de cada 500. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución para mí, el Señor. De la parte que les tocaba a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada 50. Lo mismo que de los asnos, vacas, ovejas u otros animales. Y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado del santuario del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 asnos y 32,000 mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. La mitad fue para que los que fueron a la guerra, 337,500 ovejas, de las cuales entregaron 675 como contribución al Señor. 36,000 vacas, de las cuales entregaron 72 como contribución al Señor. 30,500 asnos, de los cuales entregaron 61 como contribución al Señor. 16,000 mujeres, de las cuales entregaron 32 como contribución al Señor. La parte que correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que correspondía a los israelitas, de modo que la mitad que le tocó a la comunidad fue 337,500 ovejas, 36,000 vacas, 30,500 asnos y 16,000 mujeres. De la parte que tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado, y todo se lo entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los comandantes de 1,000 y de 100 soldados, se acercaron a Moisés y dijeron: tus siervos han pasado revista y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes. Por eso hemos traído como ofrenda al Señor los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró: pulseras, cadenas, anillos, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para pedir perdón por nuestro pecado ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro, todo el oro que los comandantes de 1,000 y de 100 soldados presentaron como contribución al Señor. Pesó 16,750 siclos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los comandantes. Luego lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presente a los israelitas. Sigue a Jesús de todo corazón. El poder y la autoridad de Dios son dados a aquellos que siguen al Señor de todo corazón. Caleb y Josué son tomados como la excepción entre los israelitas, porque son los dos únicos que ellos siguieron al Señor de todo corazón. Esto es todo lo que el pueblo está llamando a hacer. Moisés advirtió al pueblo de que no se negaran a seguir al Señor. Les advirtió de que no pecaran contra la ley,
pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Las Escrituras nos constantemente a seguir al Señor con todo nuestro corazón y a no tontear con el pecado. Al leer esto con los lentes del Nuevo Testamento, seguir al Señor es seguir a Jesús. La declaración central del Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor. En estos pasajes vemos todo lo que está a disposición de aquellos que siguen a Jesús de todo corazón, ponen su fe y su confianza en Él y se ofrecen para hacer su voluntad. Esto es aquello a lo que estás llamado. Al hacerlo, Jesús te envía al mundo con poder y autoridad para proclamar el Evangelio y sanar a los enfermos. Señor, quiero ser como Caleb y Josué y seguirte de todo corazón. Hoy quiero seguir tu ejemplo y ofrecerme para hacer tu voluntad. Ayúdame a ministrar con poder y autoridad, a proclamar el Evangelio y a sanar a los enfermos. Pipa añade Lucas 9 del 2 al 3. Jesús los envió a predicar el reino de Dios. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón ni bolsa, ni pan ni dinero, ni 2 mudas de ropa. Tendría que ver lo que nos llevamos cuando viajamos a otros países. Parecemos incapaces de viajar ligeros de equipaje. A Nikki le digo que no parece que los apóstoles se llevaran la raqueta de squash con ellos cuando iban de viaje. Así concluimos con el día 92 del devocional. Vamos a cerrar con Números 31:25. El Señor dijo a Moisés, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para mí, el Señor, tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas. Apartarás uno de cada 500, los tomarás de la parte que les tocó a los soldados, y se los darás al sacerdote Eleazar. Como contribución para mí, el Señor, de la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada 50, lo mismo que de los asnos, vacas u ovejas, u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado del santuario del Señor. Números 32:1. Las tribus de Rubén y Gad tenían mucho ganado. Se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galad eran apropiadas para la ganadería, así que fueron a decirles a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad. Las tierras de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Elalé, Sebán, Nebo y Gibeón. Las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar estas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés dijo a los rubenitas y a los gaditas, ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se han dado cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol, y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró, por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefoné, el kenicita,
y Josué, hijo de Num, los cuales me siguieron a mí, el Señor de todo corazón. El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora ustedes, nido de pecadores, vienen en lugar de sus antepasados para aumentar la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se niegan a seguirlo, Él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo, y ustedes serán la causa de su destrucción. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y dijeron: Vamos a contribuir corrales para el ganado y a edificar ciudades para nuestros pequeños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar. Mientras tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas que los protejan de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí, en el lado oriental del río. Moisés le contestó: Si están dispuestos a hacerlo así, delante del Señor, tomen las armas y marchen al combate. Crucen con sus armas el Jordán y con la ayuda del Señor luchen hasta que Él haya quitado del camino a sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido a la tierra, entonces podrán ustedes regresar a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel. Y con la aprobación del Señor, esta tierra será de ustedes. Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Edifiquen ciudades para sus pequeños y construyan corrales para su ganado, pero cumplan también lo que han prometido. Los gaditas y los rubenitas dijeron a Moisés: Nosotros sus siervos haremos tal como usted lo ha mandado. Aquí en las ciudades de Galaad se quedarán nuestros pequeños y todos nuestros ganados y rebaños. Pero sus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear a la vanguardia del Señor, tal como usted lo ha ordenado. Así que Moisés dijo las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las familias patriarcales de las tribus de Israel: Si los gaditas y los rubenitas, armados para la guerra, cruzan el Jordán con ustedes y conquistan el país como el Señor quiere, ustedes les entregarán como heredad la tierra de Galaad. Pero si no lo cruzan, ellos recibirán su heredad entre ustedes en Canaán. Los gaditas y los rubenitas respondieron: Somos sus siervos y haremos lo que el Señor ha mandado, tal como Él lo quiere. Cruzaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, pero nuestra heredad estará de este lado del Jordán. Entonces Moisés entregó a los gaditas, rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán. Les entregó la tierra con las ciudades que estaban dentro de sus fronteras, es decir, las ciudades de todo el país. Los gaditas edificaron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Hazer, Yogbea, Bet-Nimra, y Bet-Arán. Los edificaron como ciudades fortificadas y construyeron corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén edificaron las ciudades de Esbón, Elalé, Kiriatayín, Nebo y Balmegón. Estos nombres fueron cambiados, y Sibma. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, la conquistaron y echaron a los amorreos que la habitaban. Entonces Moisés entregó Galaad a los maquiritas, que eran descendientes de Manasés, y ellos se establecieron allí. Yair, descendiente de Manasés, capturó algunas aldeas y les puso por nombre Jabot Yair. Nova capturó Kenat y sus aldeas. A la región le dio su propio nombre. Eso fue todo del día 92 del devocional.
Muchas gracias a los que nos acompañan y Dios les bendiga. Estén bien.